Primera Timoteo capítulo 4, verso 12, dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Otra vez, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Si puede apagar ese ventiladorcito, pues. Ellos llevan calor conmigo un rato. Que están temblando, haciendo bulla. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Verso 13, por aquí quiero centrar hoy. Entre tanto que voy, ocúpate la exhortación y revisar el Facebook. ¿Dice así? Otra vez. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y tómate un tiempo para las redes sociales. Otra vez, a ver. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos ¿de quién? Del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Usted se cuida de todo el mundo? Y menos de uno mismo. ¿Cuántos dicen ay? Ay, papá. Pero estamos leyendo todavía. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, y a los que te oyeren. La carta la escribe Pablo a un joven llamado Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un joven discípulo. Antes de caminar con Pablo, ya Timoteo era discípulo. ¿Qué le parece si van conmigo lo más rápido de la Biblia? A Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. ¿Sí lo tenemos por allá atrás? Ay, papá, estaban echando chistes y no escucharon. Sí. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado hijo de una mujer judía, pero era judía y ¿qué? Hay quien es judío nada más. Que sea judío no significa que es creyente de Jesús. Alerta. Pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué más dice? Quiso Pablo que éste fuese y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era. Entonces, cuando llegaron a Derbe, a Listra, a esos lugares, ¿qué había ahí? Un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Timoteo. Parece que este joven fue muy influenciado por su abuela y por su madre. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Parece que la mamá y la abuela de Timoteo hicieron un buen trabajo.
Mire cómo se refiere Pablo a Timoteo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo. Seguimos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Noche, el líder oraba por el discípulo, de noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Entonces este verso nos revela que la abuela y la mamá le modelaron a este hombre una fe no fingida. Entonces parece que estas señoras hicieron un gran trabajo. Cuando Pablo lo conoce, lo invita a caminar con él, le hace el desafío de caminar con él. Entonces Timoteo ya era discípulo. Timoteo ya tenía una leve formación, ya tenía una formación previa cuando llega Pablo a su vida. Y Pablo se lo lleva y de forma estratégica lo circuncida por causa de algunas personas. En la primera carta a Timoteo, Pablo le da instrucciones. En la primera carta se le dice cómo deben portarse los ancianos, cómo deben ser los servidores, y le da una serie de instrucciones. Le da advertencias. Mira, van a haber falsos maestros, van a querer meterse en la iglesia. Y a veces uno cree que todo el que entra por esa puerta es un lindo corderito. Y resulta que también hay falsos maestros, ¿verdad? Y uno tiene que estar alerta. También le da consejos, le da advertencias. En la segunda carta el tiempo era un poco más difícil. Una comparación aquí entre las dos cartas. La primera eran instrucciones, estaba iniciando la iglesia, pero en la segunda había un hombre, un emperador peligroso, andaban persiguiendo a los cristianos, y entonces se le habla diferente a Timoteo. Lo cierto del caso es que Timoteo es un hombre que destaca como discípulo. Es un hombre que se dispuso a vivir para Dios. Es un hombre que se dejó tomar de la mano. Que aunque ya tenía una formación en el Señor, cuando aparece Pablo en su vida, él se deja tomar de la mano. Y se convierte en un hijo amado para Pablo. Se convierte en un discípulo, se convierte en un ayudante, se convierte en una persona clave en el ministerio. Y así Dios quiere hacer con muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos creído en el Señor, estamos caminando en el Señor, pero Dios tiene preparadas personas para tomarte de la mano, para desarrollarte, para llevarte a nuevos niveles de influencia. Y es importante que tú sepas cuándo Dios quiere que hagas esa transición en el Señor. Porque se puede correr el riesgo de quedarse y de no tomar la mano que Dios tiene preparada para desarrollarte. Se puede quedar nuestro corazón anclado, nuestra mente anclada, y no tomar la mano que Dios quiere usar para llevarte a nuevos niveles de influencia. Se lo llevó a otras ciudades. Iban por las ciudades llevando las cartas, la doctrina, la enseñanza. Y comenzó la vida de Timoteo a ser de influencia en aquella temporada. Entre las cosas que Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ¿qué es lo que le dice en el verso 12? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué más le dice? Sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces,
Cualidades básicas en la vida de un discípulo. De eso vamos a hablar hoy. Cualidades básicas en la vida de un discípulo. Es importante la forma en que vives. Es importante que un discípulo dé testimonio. Es importante que un discípulo no solamente se porte bien cuando está con el líder, cuando está con el pastor, cuando está en la sede. Es importante que el discípulo sea ejemplo. ¿En qué va a ser ejemplo el discípulo? En amor. Jesús lo dijo así: en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Un discípulo debe ser ejemplo en amor, soportar, ayudar, enseñar. Otro dato que le da Pablo a Timoteo es fe. La gente te está viendo. ¿Cómo afrontas las adversidades? Si cuando llegan los problemas eres el primero que quiere salir corriendo, ¿estás siendo ejemplo en fe? Si cuando no hay plata eres el primero que se quiere salir a hacer negocios ilícitos, ¿eso es un ejemplo de fe? Entonces, número 1, sé ejemplo en amor. Número 2, en fe. Número 3, en pureza. Es importante, si soy discípulo, que ande en pureza, que no me contamine, que no deje que mi corazón entre lo malo. Pero a veces cuando tengo mentalidad de discípulo, solo me enfoco en lo que me va a enseñar el líder. Y solo en lo que me va a decir el líder. Y solo en lo que el líder me dijo que hiciera. Es tiempo de que se levanten discípulos, que sean ejemplos en amor, en fe, en pureza. Esa es la gente que Dios quiere usar. Alerta. Y le dice, hasta que yo llegue. A veces nosotros abrimos la Biblia nada más en el discipulado. ¿Alguna vez le ha pasado? Sacamos el librito y la Biblia, después se le ve hasta un huequito así. ¿Su Biblia no le ha pasado que se le ve un huequito así? Tanto tiempo que duró el cuaderno dentro de la Biblia. A mí me ha pasado, ¿a usted no le ha pasado? Que la Biblia ya le agarra hasta la forma al lápiz. Porque no la abrimos. ¿Cómo me gusta que la cita de edificación, cómo me gusta que la mastiquen y me la den? Pero entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. ¿A quién le gusta leer la Biblia? A los que les gusta de vez en cuando. Entonces, la lectura es importante, pero también es importante la exhortación. ¿Eres discípulo? ¿Estás leyendo? ¿A quién estás exhortando? ¿A quién estás animando? ¿Qué estás haciendo con lo que estás leyendo? ¿Solo para aprender? Entonces, una cualidad básica de un discípulo es alguien que se ocupa en la lectura. Es alguien que se ocupa en la exhortación. Es alguien que se ocupa ¿en qué más? Verso 13, estamos en el versículo 13. ¿A quién enseñas? Entonces, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Dios desea que tomes tiempo para leer, que tomes tiempo para exhortar a otros. ¿Sabes por qué hay tanta gente que ya no está con nosotros? Porque el único que lo exhortaba era el pastor. Y exhortar no es regañar nada más.
Exhortar tiene que ver con una invitación, tiene que ver con un llamado, tiene que ver con animar. Entonces necesitamos discípulos comprometidos con la gran comisión. Necesitamos discípulos con deseo de enseñar a otros. Necesitamos discípulos jóvenes para trabajar en la obra del Señor. Es importante que como iglesia nos tomemos tiempo para leer la Biblia juntos, en lo personal, pero también es importante que te tomes tiempo para animar a otros, para exhortar a otros. Cuando solo nos enfocamos en nosotros, no estamos cumpliendo con los objetivos. Otra cualidad básica en la vida de este discípulo, Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Qué estás haciendo con tu don? ¿A qué se refería cuando decía no lo descuides? ¿De qué manera lo trabajo? ¿De qué manera lo desarrollo? Necesitamos saber cuál es nuestro don y fluir en nuestro don. Necesitamos pedirle a Dios que no descuidemos nuestro don. Y le dice: presta suma atención a estos asuntos. Cada miembro de la iglesia tiene una función y es importante que tú puedas identificar cuál es la función que el Padre te ha dado en medio del cuerpo y ser intencional en fluir en eso. El crecimiento de algunos depende de ti. Porque a medida que tú aportas, otros reciben. Entonces hay gente que está esperando que tú te actives. Hay gente que está esperando que tú fluyas en el don. Hay gente que está esperando que tú hagas lo que se te mandó a hacer. Porque necesitas ser ejemplo. Hasta que no das paso de fe y comienzas a trabajar en la obra del Señor, otros no lo van a hacer. Porque parece que la gente aprende más de lo que nos ve hacer que de lo que le decimos. ¿Cuánto dicen ay? ¿Alguna vez su papá le dijo que no hiciera algo y como usted veía que él lo hacía, también lo hizo? Entonces, lo que hacemos es importante. Natán dice: mi papá siempre se come la luz. Y yo así, ¿qué problema? Oremos por el pastor. Entonces cuando me paro, ya casi que me dice: papá, ¿no se la va a comer? No. El hombre me dice: papá. Ahí va, ¿verdad? Entonces, es tiempo de no descuidar nuestro don. Es tiempo de prestar atención a estos asuntos. Luego le dice al discípulo: entrégate de lleno a tus tareas. Una pregunta clave: ¿sabes tú cuáles son tus tareas? ¿Cuáles son las tareas que se esperan que yo haga? Ser discípulo no es solamente recibir. A veces a nosotros, como nos gusta decir: yo soy discípula de Patricia. Vamos a sacar a bailar aquí a la señora. Pero vive como quiere. ¿Sabe lo que está haciendo? Está dejando mal. ¿Alguna vez le pasó que dijeron: no, esos son los hijos de fulano de tal? Porque a veces la conducta de los hijos da de qué hablar de los padres. ¿Cuánto dicen ay? Entonces, yo soy discípula de Carmen Blanco. Pero no ayuna, no ora, no tiene discípulo, ni siquiera dice aleluya en el culto. Hermana Carmen siempre te dice aleluya, gloria a Dios. O sea, es importante
que seamos conscientes de lo que representa ser un discípulo, de las cosas básicas en la vida de un discípulo. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 19. Creo que en este pasaje Pablo hace una declaración maravillosa de la vida de Timoteo. Capítulo 2, verso 19. Mire lo que dice Pablo a los filipenses. Le dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto, para que yo también esté de buen ánimo al saber, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Vio cómo se habla de Timoteo? No era un hombre que se interesaba por lo suyo nada más. Era un hombre que se interesaba por los hermanos. Cuando yo me tomo tiempo para prepararme, cuando yo me ocupo en la lectura, cuando yo me ocupo en la exhortación, cuando yo me ocupo en mis tareas, le estoy diciendo a Dios: me importa la iglesia por la que tú moriste. Cuando yo le digo a Dios: quiero prepararme para enseñar a otro, le estoy diciendo a Dios: me importa lo que a ti te importa. Pero cuando solo me enfoco en mí, le estoy diciendo a Dios: no me importa la gente por la que moriste, no me importa tu sacrificio en la cruz, solo quiero que me salves a mí. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: es tiempo de amar a Dios con todo el corazón, pero al prójimo como a nosotros mismos también. Ese mandamiento es igual de importante. Y amar a la gente no es solamente decirle cosas bonitas, no es solamente decirle te quiero, no es solamente compartir el pan con ellos. Amar a la gente tiene que ver con exhortarlos. Amar a la gente tiene que ver con estorbar su pecado. Amar a la gente tiene que ver con decirle: te estoy vigilando, no voy a dejar que el diablo haga lo que quiere contigo. Por eso te llamamos, por eso te mando un mensaje, por eso pregunto por ti, porque me importas, me importa lo que a Dios le importa. Pero a veces yo quiero vivir a mi manera. A veces soy mi propio líder y mi propio discípulo. Es que todos los días aprendo algo nuevo. Es que a veces me sorprendo de mí mismo. ¿Usted conoce gente que habla así? Entonces le dijeron: ten cuidado de ti mismo, persiste en la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan. Pero los que no persisten en la doctrina corren riesgo ellos. ¿Cuántos dicen ay? Dios desea que seamos llamados discípulos. Que seamos discípulos. Pero un discípulo no es solamente alguien que viene el domingo, aplaude, da $1 y se va. Un discípulo no es alguien que viene y escucha la prédica del domingo y después hasta el otro domingo, baby. Dios es bueno. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Nos necesitamos los unos a los otros. La semana pasada se activó el propósito edificar. El líder José Moreno, Lucas, Alfredo, Natalie,
¿Quién más me faltó por ahí? Son 4. Activaron. ¿Quién más? Miguel Ángel. Están arriba los domingos a las 9 de la mañana para que los que no han podido avanzar en su discipulado personal, los que no han podido avanzar en su proceso de desarrollo, puedan hacerlo en una célula de crecimiento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Es tiempo de crecer. Hoy quiero invitarte a que de ti se hable como se hablaba de Timoteo. A ningún otro tengo que tan sinceramente se interese por vosotros. Usted sabe la cantidad de gente que caminó con Pablo. ¿Usted cree que Pablo era medio exagerado o estaba diciendo la verdad? Estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Y dice, a ningún otro tengo. ¿En qué lista quieres estar? ¿En la lista de los que no se interesan por nadie? ¿En la lista de los que solo se interesan por algunas cosas? Yo quiero estar en esa lista. En la lista de los que se interesan por los demás. En la lista de los que no buscan lo suyo propio. Esa es la gente que va a ser llamada hijo amado. Esa es la gente que va a alegrar el corazón del Padre. ¿Se recuerdan cuando Pedro volvió a pescar y se llevó unos cuantos con él o unos cuantos se fueron con él? Llegó Jesús y le preparó una parrillita en la orilla de la playa. Cuando ellos llegaron ya estaba lista la brasa. ¿Cierto que lo dice? ¿Quién preparó esa brasa? Bueno, seguro un ángel, ¿verdad? Pero estaba la brasa, estaba el pescado y el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Una de las mejores maneras, aprendimos esta semana, de demostrar el amor al líder es amando a la gente, es pastoreando a la gente, es atendiendo a la gente. Una de las mejores maneras de expresarle el amor a Jesús es pastoreando su iglesia. Y esto tiene que ver básicamente con el discipulado. Esto tiene que ver básicamente con el tomar tiempo para aprender los unos de los otros. Yo quería venir hoy, así como la semana pasada, echando unos 4 gritos y todo el mundo. Pero hoy vine con un cablecito negro y dice a tierra. Necesitamos ser discípulos que dan por gracia, de gracia, lo que de gracia recibieron. Amén. Regálale un aplauso a Jesús. El Señor nos ha dado una palabra. Necesitamos ser discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos. Alerta con eso. Ser un discípulo que hace discípulos, que hacen discípulos. Ahí va la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Entonces necesitamos un discípulo. Venga por aquí, Raúl, por favor. Ser un discípulo que hace discípulo. Véalo bien, por favor. Le queda poco tiempo con nosotros. ¿Cuántos dicen ay? O se va o lo mandamos. Por aquí va a pasar algo. Él es un discípulo que ahora ha estado trabajando en hacer discípulos. Juan Carlos, ponte de pie un momentico ahí. ¿Se parecen y todo un poquito? Señor, consérvale el pelo. Amén. Entonces, ser un discípulo que hace discípulos, que hacen discípulos. ¿Dónde está José Moreno? Póngase de pie por ahí, José Moreno. 50 sillas vacías aquí adentro y él está sentado en la escalera. Lo perdonamos, Señor. José Moreno es un discípulo. ¿Dónde está Luis Buscarito? ¿Dónde está?
No se parece al líder, está aquí adentro. Entonces, ser un discípulo que hace. Y ahora Luis Bucarito trajo a el hombre que le gusta la panadería, ¿no es la cosa? ¿Cómo es? Ah, viste que te tenemos vigilado. Ponte de pie con nosotros. ¿Ve? Ahora aquí tenemos un discípulo que hace discípulos que hacen discípulos. Entonces, aquí entre ellos tres se tuvo que haber dado. No se siente ninguno, porque esta mañana yo escuché que ¿dónde están las mujeres? Vamos a darle ahora con los hombres, porque José Moreno se ocupó en la lectura, en la exhortación y en qué más, en la enseñanza, ¿verdad? Y entonces le dio a Luis, vamos Luis, y vamos Luis, y vamos Luis. Y Luis se encontró a otro. Y entonces le está dando ánimo al otro. Ya por lo menos empezó a animarlo, ¿verdad? Nosotros necesitamos ahora ayudar a José, ayudar a Luis y ayudar a Domingo. Es domingo. Ajá. Entonces necesitamos ayudarlos, ¿verdad? Con las escrituras, con el ánimo y con la exhortación. ¿Cuántos dicen ay? Vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro. Otro que trajo a otro, que trajo a otro. ¿Dónde está ese otro que trajo a otro? Aquí está Miguel Ángel Guilarte. Póngase de pie, Miguel Ángel Guilarte. Ajá. Juan Carlos Guilarte. Es que me equivoqué, estaba viendo a Juan Carlos y dije Miguel Ángel. Juan Carlos es un discípulo que en algún momento encontró a uno que estaba por allá como que fuera de órbita, allá en la esquina de los dos caminos. Y él se tomó el tiempo para animarlo, para exhortarlo. Y ahora está aquí. ¿Y por qué se me sentaron los otros hombres? No, vale. Epa, seguridad, por favor. Párense un momentico los hombres. Aquí vamos, esta es una cadena aquí. Entonces, otro hombre que se dispuso a ser discípulo y que se tomó el tiempo para animar a otro. Ahora Miguel Ángel nos está ayudando con la academia y eso tiene que ver con las escrituras, eso tiene que ver con exhortar, eso tiene que ver con animar. Entonces, ¿cuántos hombres hay ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro más, vamos con otro, vamos con otro. Vamos con otro. No, siente. Gracias, caballero. Sí. Necesitamos ser discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos. Dios desea que no seamos estuata. ¿Alguna vez usted dijo? Estatua, no estuata. Porque a veces ni a estatua llegamos, somos medio estuata. Y venimos a la iglesia, pero en la iglesia estamos así. Sí. Así es estatua. Sin Biblia es estuata. Quiero exhortarles, quiero animarles a pasar tiempo a la luz de la palabra. Y cuando te tomas tiempo a la luz de la palabra, Dios coloca gente en tu camino para que sean exhortados. ¿Cuáles son las tres que le da? Escrituras, animar y enseñar. Y es hasta una cadena. Cuando te tomas tiempo a la luz de las escrituras, el Señor dice, este es mi hijo amado, a él oí. Y se te atraviesa gente y los puedes animar. Y una vez que los animas, viene la parte de enseñarles. Pero cuando tú no ni siquiera lees la Biblia, ¿sabes lo que hace Jesús con los discípulos? ¿Sabes lo que hace Dios con la gente? Los esconde de ti.
¿Sí? Cuando usted no se enfoca en las escrituras, Dios hace que. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que es mal ejemplo y no quiere que su hijo lo vea? ¿Le ha pasado alguna vez? Esta mañana fuimos a comprar unos panes. Y yo le estoy diciendo al hombre, no, que la clave, no, que la cosa y tal. Y ni siquiera le estaban así. Porque el hombre me decía que la clave, y estaba sacando una cucaracha del mostrador. Y entonces yo compré los panes, me vine feliz. Cuando estoy con ellas allá en la oficina, estaban pensando si se comían el pan o no se lo comían. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ella, ¿y qué? Risa, sí, pero risa. Papaito, usted diciéndole la clave al Señor y el hombre comiendo la cucaracha. El hombre no quería que yo viera la cucaracha, ¿verdad? A veces Dios, cuando ve así cosas raras, el Señor. Ni Dios te coloca gente en el camino para que les hable. El enemigo sí, para que le digas cualquier cosa rara. 2, 3 versículos medio machucados, interpretados a tu manera, y entonces se reproducen las estuatas. ¿Le ha pasado alguna vez? Entonces necesitamos, entre tanto que voy, entre tanto que va la semana, ocúpate en la lectura, ocúpate en animar a otros, ocúpate en enseñar las escrituras, y ahí es donde va a comenzar a fluir la bendición de Dios. ¿Qué es lo que vemos en nuestro pasaje de hoy? A un Pablo cuidando a Timoteo, a un Timoteo cuidando al otro. Cuando comenzamos a cuidarnos, a exhortarnos, a enseñarnos, Satanás no gana ventaja. Cuando comienzas a enfocarte en tu tarea, el enemigo no gana ventaja. Cuando comienzas a cuidar el don que se te dio, a fluir en él, Satanás no gana ventaja. Pero cuando dejas tu lugar, el diablo hace ventaja. Y después toca recuperar. ¿Qué le parece si oramos al Señor? ¿Cuántos fueron bendecidos? Cualidades básicas de un discípulo. Ese ejemplo. No se trata de si tienes 7 o 8 o 20 años en la iglesia. Florángel. No se trata de si tienes 20, 30 años para poder andar como es. No. Así como eres joven, sé ejemplo en conducta, palabra, en fe, en amor y en pureza. Si tú comienzas a guardarte para Dios, si tú comienzas a ser ejemplo delante de Dios, ese ejemplo va a influenciar la vida de los que te rodean. Pero cuando comienzas a buscarle la falla al otro, a quejarte del otro, y el espíritu de cazafalla comienza en acción, sí, que tú, que yo, ahí no hay bendición, ahí no hay milagro. Cualidades básicas de un discípulo: se enfoca en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Tómate el tiempo para pedirle a Dios: Señor, ¿a quién puedo enseñar? Señor, ¿a quién puedo edificar? Señor, ¿quién hay? ¿Quién puede ser que pueda ser edificado? Señor, ¿hay alguien que no sabe las doctrinas básicas? Quiero conocerlo, Señor. ¿Qué tal si ahí donde estás le dices: Señor, quiero conocerlo? Quiero saber dónde están los que necesitan ser cuidados, Dios. Necesitamos saber quiénes son los que van a crecer cuando me enfoco en mi tarea. Padre bueno, mi vida la pongo en tu mano, Señor.
Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Señor, hoy oramos por discípulos que hacen discípulos. Hoy oramos, Señor, por discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos. Hoy oramos, Señor, para que podamos despertar. Hoy oramos, Señor, para que podamos glorificar tu nombre en este 2023 y ayudar al cumplimiento de la gran comisión, Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es tiempo de preguntarte: ¿a quién hay que regar? Es tiempo de preguntarte: ¿cuál es ese Timoteo que creció con aquellas mujeres? Y ahora es el tiempo de desarrollarle. Ahora es el tiempo de tomarle de la mano. Señor, ¿dónde están los Timoteos, Dios? ¿Dónde está la gente que quieres desarrollar en este tiempo, Dios? Perdona si solo nos hemos enfocado en que otros lo hagan. Nosotros también queremos hacerlo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bríndele un aplauso a Jesús.